Debido a la coyuntura política, no queríamos estar en silencio al 100%, no queríamos tampoco no dar una postura desde nuestra, entre comillas, responsabilidad. Tenemos una comunidad muy pequeña de seguidores, de gente que nos escucha, de gente que viene recurrentemente y no queremos tampoco hacer como que no existe una realidad fuera de estas cámaras y estos micrófonos. El Perú está pasando por un momento difícil, político, social, mucha convulsión, mucha violencia también, y desde Antena Oscura queremos hacer también un llamado a que cada uno defienda sus derechos, cada uno defienda sus ideales de la manera más honesta, pero también de la manera más pacífica. Evitemos la violencia, evitemos salir heridos, evitemos ir más allá de lo que debería ser realmente una protesta. Así que en realidad para todos los que están ahí afuera, para todos los que irán quizás o no a las marchas que se han convocado, hoy día que se está grabando esto es 12 de octubre, así que realmente no sabemos qué pasará los próximos días. Nomás, ¿no? Estamos ahí nomás de lo que se anunció iba a ser una de las marchas más grandes a raíz de toda esta coyuntura, así que por favor cuídense, vayan protegidos, sean cuidadosos. Ningún político, ningún problema político, social, económico vale la pena una vida, vale la pena salir herido, para nada, pero también quiero decirles que luchen por sus ideales. Luchen por sus derechos. Luchen por sus derechos, luchemos por lo que creemos y vayamos, intentemos que realmente los resultados que sean lo que necesita este país. Y ya se vienen las elecciones, así que también prioricemos conocimiento, prioricemos estar informados, información. Estúdiense, léanse todo lo que se pueda de lo que está pasando, no solo de una fuente. Los medios a veces pueden ser engañosos, utilicemos más de una fuente, también revisemos un poco más la historia de qué ha pasado el país. Tenemos muchos temas que han sucedido antes que podrían darnos insights y luces de qué es lo que va a pasar después en caso tomemos ciertas decisiones. Sobre todo porque cuando estás informado nadie te puede engañar, además. Entonces, no se dejen engañar tampoco. Sí, no nos dejemos engañar, la información es poder. Y este espacio Antena Oscura para ustedes no queremos desvincularlo de esto, pero al mismo tiempo que sepan que nosotros ¿qué hacemos? Somos un espacio de entretenimiento, somos un espacio también para que se distraigan, se relajen, ojalá sacarle alguna risa, ojalá sacarle algún susto por ahí con alguna historia. Así que ponemos esa raya, ¿no? Ahorita somos Jorge y Bruno y Esteban y después... Hablando como ciudadanos. Hablando como ciudadanos y como personas que también quieren hacer que se respeten sus derechos, pero cuando estamos ya metidos en Antena Oscura vamos a intentar entretenerlos, sacarlos de esta burbuja de violencia que también nos aburre, nos cansa, nos quita muchas veces motivación, y a ver si ojalá estos episodios que van a escuchar ahora en adelante también y la comunidad que se está formando siempre esté en pro hacia eso, ¿no? A entretenerse, pero al mismo tiempo estar informados, al mismo tiempo ser respetuosos y no a la violencia. Estar despiertos, ¿no? Sí, wokes. El despertar, ¿no? Sí. Así que nada, ese es el mensaje que queríamos dar, y después de esto ya, ahora sí pasamos al episodio. Nos vemos. Este podcast tiene fines de entretenimiento. Nos esforzamos por verificar todas las fuentes utilizadas en cada caso, pero si detectas algún error o dato incorrecto, por favor, háznoslo saber. No buscamos desinformar, sino compartir historias con el mayor respeto posible por los hechos y sus protagonistas. Bruno Locke. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué onda? ¿Cómo van? Acordándose de mi nombre, ¿no? Siempre siendo presente. Inicia con tu nombre por una buena razón. ¿Tú crees que suena bien? Por supuesto. O sea, ¿tú crees que el Bruno Locke suena Bruno así? Locke yo creo que tus padres hicieron un gran trabajo al elegir el nombre Bruno porque combina muy bien con Locke. Claro. Bruno Locke. Bruno. Bruno Loki. ¿Cómo estás, hermano? ¿Todo bien? Bien, la verdad, aquí un día más, un capítulo más, con ganas de saber, con ganas de saber cuál es el nuevo capítulo y meternos ahí. Bueno, para los que no nos ven hace unos, no sé, creo que es un mes casi de inactividad. Primero, las disculpas del caso, no fue nuestra intención, pero no consiguieron agendas varias veces. Luego tuvimos un problema técnico, habíamos intentado grabar algo y tuvimos un problema técnico y perdimos el material. Pero tranquilos, que no estábamos muertos, estábamos simplemente ocupados y volvemos con todo. Y como ven, también estamos mejorando, el fondo es diferente, hemos reestructurado un poco el estudio, también ahora el gran Bruno tiene sus audífonos y ahí Esteban, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hemos vuelto. Hemos vuelto y Esteban detrás de la cámara está también con los mismos audífonos, así que ya todos nos escuchamos, vamos invirtiendo en el contenido, así que no se pierdan de nada, síganos tipo, en redes de una vez, en la gente de YouTube ya pues no jodan, tipo veo que 80% de las personas que escuchan en YouTube no nos siguen. Es gratis, amigo, es gratis. Es gratis, sí, nos apoyan con una migajita de pan, ¿no? Es como nos dan un espaldarazo para continuar, ¿no? Claro, nos dan ganas. Nos dan ganas, tú estás con las ganas hoy día, ¿no? No, sí, tengo un montón, un montón de ganas. Bueno, sí, activados con todo. Y bueno, el caso de hoy en realidad no es como para tomarlo a la ligera, ¿no? Como ven en el título del video, pues básicamente vamos a hablar de una de las tragedias que pasó hace varios años ya, ¿no? Nos tocó verla en nuestra niñez, ¿no? Y seguro a muchos de ustedes también. Una cosa que marca la niñez de gente de nuestra edad, ¿no? Sí, claro, y aparte de un país futbolero como es el Perú, ¿no? Claro, un país donde la hinchada es importante, ¿no? Como que... es más, hay prospectos de que si te gusta esto eres gallina y si te gusta el otro eres cagón. Sí, y ¿no? bueno, y yo sé que en sus países, aquí en Sudamérica, pues sucede el mismo fenómeno, incluso más que en Perú, ¿no? Argentina, Brasil. Pues, Brasil, o sea, son casos ya también más extremos, ¿no? Pero de todas maneras quiero contarles que en Perú, pues existe esta cultura del fútbol en donde básicamente generas un fanatismo a tal nivel que... Y claro, y con eso peleas, ¿no? Con eso discordia. Claro, y... Sí. Y bueno, yo quería empezar el caso contándoles un poco, aprendiendo, ¿no? También es importante aprender aquí en Antena Oscura, no solo venimos a... Sí, no, pero más allá de dar contexto, a conocer un poco más, para que ustedes lleguen a su oficina, a la universidad, o al instituto, al trabajo, al colegio, a donde sea, a decir, oye, te voy a contar un dato curioso. La palabra estadio proviene del griego antiguo llamado estadión, que no era un edificio, sino era una unidad de medida. O sea, la palabra viene de algo que antes se utilizaba para medir, como hoy en día podrían ser las pulgadas, pies, metros, ¿no? Las yardas. Yardas, exacto. Un estadión equivalía aproximadamente a 180 metros, que era la distancia que corrían los atletas en las primeras competencias de los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia. Esos griegos siempre los griegos, sí. Inventando. Sí. Los griegos son clave, mano. De ahí, por extensión, se empezó a llamar estadion al lugar donde se celebraban esas carreras, donde daban lugar. El primer estadio del que se tiene registro fue el Estadio de Olimpia, construido alrededor del año de 776 antes de Cristo. A la mierda. O sea, si uno cree que el estadio monumental del Perú es antiguo o el Matute, 776 antes de Cristo en Grecia, y fue la sede de los primeros Juegos Olímpicos. No solo son los primeros Juegos Olímpicos, son los Juegos Olímpicos originales. Claro, cuando realmente eran Juegos Olímpicos, ¿no? No tenían gradas como los actuales y los espectadores se sentaban en la ladera de las colinas y rodeaban a los atletas que corrían descalzos en la arena. Con el tiempo ya fue Roma. Digamos que Roma yo creo que fue como el Estados Unidos del momento, ¿me entiendes? Grecia dio bastantes bases fundamentales teóricas, ideas muy buenas, pero Roma era los del billete, ¿me entiendes? Hay que invertir, hay que hacerlo más grande, y los romanos son famosos por eso, ¿no? La propiedad privada, ¿no? La legislatura. Ya, ahí sí no sé la verdad en qué momento inició lo de la propiedad privada, pero que creo que en esa época todo era del patricio. ¿Me entiendes? Claro, pero ¿cómo son los romanos? Te dejaban, ¿no? Que tú tuvieras tus cosas y que, claro. Y que puta, progresaras como... Pero imagino que también te cobraban unos impuestos, así como la clásica, pues, ¿no? Pero bueno, el Roma lo llevó más lejos y construyó el Coliseo, inaugurado 80 años después de Cristo, y albergaba hasta 50.000 personas, que hoy en día suena... Bueno, es un culo, ¿no? Pero no, igual para esa época, o sea, 50.000 personas más que nada eso, ¿no? Imagínate para esa época, ¿no? Allí no había fútbol ni atletismo y lo que se ofrecían eran espectáculos de gladiadores. Claro, o sea, está la película de batalla naval, pero... Sí, o sea, le metían también un battleship, ¿no? Pero dentro de... dentro del estadio. No, literal, gente, vean videos porque hay como renders en YouTube de History Channel de cómo eran unas batallas en donde llenaban de agua el estadio y el Coliseo romano, y ahí habían barquitos con cañones y se me echaban. O sea, ¿tú te imaginas? Yo sí, hoy en día, si es que me aseguran de que nadie va a morir, hoy en día sí pago, mano. No, o sea, la entrada dice mínimo una persona muerta, mano. Sí. No apto para gente sensible. Bueno, aparte de combates navales, también habían gladiadores, que pucha, es como la UFC de hoy en día, ¿no? Claro. La UFC Roots. Más o menos ahí. No, ¿por qué no? UFC Roots.
Y también habían combates contra animales, ¿no? Que era muy clásico, ¿no? Que te metías ahí Esa es la típica. con 3 tigres, bueno, no sé, pero con 3 animales gigantes y a darle, man. A darle con Te hacían espada. rounds, ¿no? Primero te mechas con el tigre y luego con el oso pardo. Claro, luego claro. con el No, león. pero seguro empezaban con una jauría de perros. Claro, un gato doméstico, ¿no? Sí, sí. Y luego el boss final. Ellos subiendo de gato, pues, ¿no? Primero te dan un gato doméstico, luego un lince, luego un puma. El boss final era 2 rinocerontes y un tigre. Un estadio siempre debió ser un lugar de fiesta, un espacio donde los gritos, las banderas y las voces de todos se unen para alentar a alguien o a un equipo. Pero ¿qué pasa cuando esa pasión se desborda y se convierte en violencia? ¿Qué pasa cuando un lugar construido para celebrar termina siendo escenario de muertes? La noche del 24 de septiembre del 2011, en el Estadio Monumental de Ate, Lima, la fiesta del fútbol se tiñó en tragedia. Paréntesis para los que no saben, el Monumental es el estadio de Universitario de Deportes. Uno de los estadios más grandes de Sudamérica. Un joven estudiante universitario, hincha de Alianza Lima, acudió al estadio para vivir el clásico inolvidable U Alianza. Y lo Cuando fue. se podía ir. Cuando se podía, o sea, este caso como que hizo un antes y un después, ¿no? Y lo fue, pero no por el resultado del partido, sino porque nunca regresaría a su casa. Su nombre era Walter Ollarse Domínguez, tenía solo 23 años. Pónganse cómodos, que a continuación abriré el expediente oscuro de Walter Ollarse, el asesinato que destapó la violencia en el fútbol peruano. Bueno, yo no sabía realmente que tenía 23 años, o sea... Sí, 23 heavy, ¿no? años es heavy. Heavy, tenía nuestra edad casi. Sí. Bueno, tu edad, tú estás de más allá, amigo, tranqui. Bueno, el clásico del fútbol peruano no es cualquier partido. Es una rivalidad histórica que se arrastra desde hace décadas, cargada de orgullo, cargada de barrio también, ¿no? Y pasión. 2 diferentes equipos frente a frente que, más allá de lo deportivo, es un choque ideológico, es un choque de culturas, de zonas, ¿no? Claro, siento que la palabra fanatismo no se siente como eso, pero significa, claro, o sea, en la descripción de la palabra, lo que significa la palabra es eso, pero realmente la gente no lo interpreta como eso, ¿no? Es una cosa muy interesante que dices. Y por Esteban, si puedes en un toque, puedes buscar qué significa realmente fanatismo. O sea, ¿qué es creemos la eso? definición correcta, ¿no? Ajá. De la palabra. Y ese 24 de septiembre del 2011, el clásico se jugaba en el Monumental, como dije, la casa de Universitario. Las tribunas estaban divididas, pero no estaban divididos los palcos. Y fue precisamente el lugar de los hechos. Para los que no saben qué son palcos, no sé si en sus países también se llaman así, son estas como espacios elevados en los estadios, ¿no? Claro. Con un balcón. Donde como ver. Algo más privado, ¿no? O sea, yo creo que en todos los países se dice palco, pero por si acaso lo comento, ¿no? Bueno, entre cantos, insultos y tensión propia de un clásico, la violencia escaló de manera inesperada, como una chispa que enciende un incendio en cuestión de segundos. Acá tengo lo de fanatismo. Cuéntanos. Mira, la definición exacta es: el fanatismo es la defensa apasionada y desmedida de una creencia, opinión o causa que se caracteriza por la falta de pensamiento crítico, la intolerancia hacia otras ideas y en ocasiones por el uso de la violencia o el autoritarismo. Y su definición etimológica proviene del latín fanum, que significa templo o santuario, y se refería a los servidores de los templos o a quienes estaban inspirados por una divinidad. Imagínate, siempre ha tenido un origen casi que divino. Claro, y la palabra ha perdido un poco de peso, ¿no? Sí, pero igual un poco, o sea, yo sí siento que decir fanático a alguien sí es... Claro, o sea, entre tú y yo, ¿no? Porque si yo le digo que es un fanático religioso, sí entendemos que es una persona que realmente, como dice la descripción, no tiene criterio. No. O sea, siento que esa palabra se ha alivianado un poco. O sea, como que ahora la gente utiliza mucho como la palabra... Como la palabra literal. Sí, como la palabra literal. Ajá. O obvio, ¿no? La palabra también, obvio también. Sí. Pero bueno, ya sabemos, eso es un toque más de cultura para todos nosotros. ¿Qué significa fanatismo? O sea, ¿cómo decía? Desmedido, ¿no? Sí. O sea, desmedido, claro. Desmedido es heavy, mano. O sea, sí, o sea, significa que no se puede medir. Bueno, el fanatismo ha estado siempre inmerso, o bueno, muchas veces inmerso en conflicto. Ya saben, no sean fanáticos de nadie. Sí, no, o sea, ni de nada. Realmente tengan un criterio propio y sobre eso hagan su juicio a qué quieren seguir, pero síganlo de manera sana, no de manera fanática, por así decirlo, ¿no? Bueno, entre barras, insultos y la tensión propia de un clásico, la violencia escaló de manera inesperada y
como una chispa, encendió un incendio en cuestión de segundos. Walter Ollarse estaba allí en este incendio de violencia, acompañado de amigos, sin imaginar que esa noche su vida quedaría marcada por la irracionalidad del fanatismo. La violencia no nació de un segundo a otro, se fue gestando como un murmullo que crecía en la tribuna sur, el corazón de la barra de Universitario. Allí, entre banderas y barras, un grupo encabezado por David Sánchez Manrique, conocido como el Loco David, y José Luis Roque Alejos, que es el Cholo Payet, empezó a moverse de manera distinta al resto. No estaban siguiendo el partido, estaban buscando algo más. Ya no solo querían fútbol, ahí querían sangre. Con la complicidad del caos. El señor terror. Bienvenidos. Con la complicidad del caos y la falta de seguridad se abrieron paso por los accesos internos del estadio. O sea, en verdad acá también hubo negligencia del estadio porque supuestamente uno se mete a su palco para estar tranquilo, maños. No, y esas puertas de los palcos son de plástico, ¿no? O sea, le metes unas patas y ya, sí. Quienes estaban en esos palcos sintieron la presión antes de ver el peligro, el ruido de paso, de gritos que venían desde la tribuna y de pronto la presencia amenazante de decenas de barristas que irrumpían en un lugar donde no debían estar. O sea, tú imagínate, es como sentir que te están invadiendo la casa, ¿no? Y un montón de gente. El palco donde se encontraba Walter Ollarse era mutuo, ¿sabes? O sea, como que, digamos, desde el punto de vista del Cholo Payet y todo eso, este brother Marcelo le está invadiendo la casa. Y desde el punto del otro... A ver, conceptualmente te creo ya, pero... Claro, o sea había una doble interpretación ahí. Un subtexto, sí, un doble sí. subtexto. El palco donde se encontraba Estás Walter... inclusivo ahora. ¿Ah? Estás inclusivo ahora. Sí. El parque donde se encontraba Walter Ollarse con sus amigos se convirtió en un callejón sin salida. De un lado, la pared, del otro, la baranda que daba al vacío. Y delante de ellos, los rostros desencajados de hombres que no buscaban diálogo, sino simplemente demostrar quién era más poderoso. Los primeros insultos se transformaron en empujones. Walter trató de resistir, de mantenerlos firmes, pero el tumulto lo envolvió. Gritos, golpes, la desesperación de quienes veían lo que estaba a punto de suceder. Y el partido andando, ¿no? El partido andando en plena. Algunos intentaron detener la pelea, otros simplemente se paralizaron, pero en medio de la confusión la violencia ganó y Walter fue golpeado, arrinconado contra la baranda y finalmente empujado al vacío desde una altura de casi 15 metros. Por un instante, el tiempo pareció detenerse, su cuerpo suspendido en el aire mientras miles de personas seguían el partido sin imaginar lo que estaba ocurriendo en ese rincón del estadio. El impacto contra el suelo fue brutal, un sonido seco que muchos dicen que es imposible de olvidar. El bullicio se apagó y el clásico se convirtió en silencio. Un silencio cargado de horror que fue testigo de que la fiesta del fútbol había sido transformada ahora en tragedia. Y bueno, si es que alguna vez has ido al Monumental, sabes que los palcos están, o sea... Tú te paras en el palco y sientes que ya te vas a caer en la cancha. Sí, es o verdad. sea, es súper recto, o sea... inclinado, ¿no? Eso. Sí, es como literalmente... Sí, o sea, parece que si se que nadie intimida, te empuje, ¿no? te vas a caer, ¿me entiendes? Se intimida, sí. Sí. Es que son un poco salidos, creo, ¿no? Sí. Salen un poco de la estructura. El silencio en el Monumental duró apenas unos segundos. Bastó con que algunos se asomaran al vacío para confirmar lo inevitable. Un joven había caído desde los palcos y yacía inmóvil en el cemento. El rumor corrió como un rayo en la multitud. Lo que en un inicio muchos pensaron que era una pelea más de tribuna, se reveló como algo mucho más grave. En cuestión de minutos, las cámaras de televisión que habían estado transmitiendo el partido captaron el desconcierto de la gente. Todos estaban volteados, los rostros de los hinchas estaban confundidos, los jugadores también no sabían qué estaba pasando, los mismos árbitros no entendían qué había pasado, pero sabían que algo había pasado en la zona de los palcos. El grupo que estaba alrededor estaba desesperado intentando auxiliar a Walter. Y estos tipos salieron corriendo. Me imagino, la verdad que no sé si in situ salieron corriendo. En los pasillos del estadio, los paramédicos hicieron lo posible, pero no había nada que hacer. Walter Ollarse ya estaba muerto.
Afuera, la noticia estalló de inmediato. La radio interrumpió su transmisión deportiva para informar lo sucedido. Los noticieros encendieron las alertas, los titulares hablaban de un clásico que estaba ahora manchado de sangre y de un crimen cometido en mitad de algo que debería ser una fiesta. El país entero despertó esa noche con una mezcla de dolor e indignación. ¿Cómo podía ser posible que en un estadio, un lugar que debía ser seguro, uno también paga por la seguridad, ¿no? Si no, ¿de qué te cobran? ¿Solo los árbitros? Sí, tremendo estadio, ¿cómo te van a hacer eso? Exacto, que un joven perdiera la vida de manera tan absurda. Las autoridades salieron rápidamente a condenar lo ocurrido. El entonces presidente, Ollanta Humala, declaró que el crimen no podía quedarse impune. El ministro del Interior prometió reforzar la seguridad en los estadios y perseguir a los responsables. Pero entre la marea de declaraciones lo más fuerte vino de la familia de Walter Oyarse. Los padres exigieron justicia, no querían discursos, querían responsables tras las rejas, querían que la muerte de su hijo no quedara como una cifra más de la violencia en el fútbol. Esa misma noche y en los días siguientes, la imagen de Walter Oyarse dejó de ser la de un joven estudiante para ahora convertirse en un símbolo. Sus rostros estaban en todos los periódicos, en todos los noticieros y en las conversaciones del país entero, y por fin parecía dispuesto a mirar de frente el problema que tenía. El Perú iba a mirar ahora sí las barras bravas. Mira, hasta a mí se me puso la piel de gallina cuando dijiste eso, ¿sabes? Entonces sí, o sea, yo sé que el viejo también le metió después y estuvo ayudando. El papá de Walter, sí, claro. Sí. Entonces sí, qué buena razón, ¿no? Transformar esas Sí. cosas malas que pasan en motivación y cosas buenas, ¿no? Exacto, y también cuento este caso porque, bueno, ya fue obviamente en 2011, pero hace unas semanas se cumplió el aniversario de esto, porque sucedió un 24 de septiembre y me parecía interesante también recordarlo, ¿no? En los medios ya no se hablaba del resultado del clásico, el marcador ya había quedado en el olvido. Lo único que importaba era esa caída desde los palcos y la palabra que comenzó a resonar por todos lados fue asesinato, ¿no? Los programas deportivos ya estaban analizando no solo los golpes y tácticas, sino los hechos que habían sucedido, ¿no? Claro, cómo pasó, cómo llegaron ahí, Exacto. ¿El partido llegó a terminar? Qué buena pregunta, no tengo idea. Yo creo que sí terminó. Yo no estoy seguro, ¿ah? A ver, chequea. Ya. Hagamos un fact check. Un fact check. En los debates televisivos, algunos intentaban justificar el fenómeno de las barras como un mal necesario. Qué hijo de puta, amigo. Para animar a los partidos. Pero acá yo he encontrado, obviamente yo no estoy de acuerdo con que sea un mal necesario, no, ni cagando. Pero en sí lo que significa el deporte también tiene que ver mucho con la afición que lo escucha. O sea, con la afición que lo consume, digamos. Es necesario que haya gente consumiéndolo y mirándolo y que sea entretenido, ¿no? Para que realmente pueda existir el deporte en el mundo, en el sistema que vivimos hoy en día, que se mueve a través del dinero. O sea, mira, yo creo que un mal necesario en el deporte podría ser, por ejemplo, las cosas que, no sé, antes hacía Vinicius, que calentaba a la afición, o dices cosas en el postpartido, ¿no? Cosas que pueden picar y todo eso. Ese puede ser un mal necesario, digamos, ¿no? Sí. Pero eso ya se pasó de la línea. Claro, no, sí, 100% contigo. En los días posteriores al crimen, la policía identificó a los principales sospechosos, como dije antes, el Loco David y el Cholo Payet. Ambos eran reconocidos líderes de la barra de Universitario de Deportes. Los testigos señalaron que habían encabezado la agresión aquella noche y que fueron responsables directos de la caída de Walter. El proceso judicial fue largo, cargado de apelaciones, cargado de maniobras legales, y pasaron 3 años hasta que finalmente en el año 2014 llegó la sentencia que marcaría un precedente. ¿Tienes el fact check? Sí. ¿Qué pasó? ¿Terminó o no terminó el partido? Sí, porque justamente el hecho fue en el último minuto del partido. Ah, maña. Sí, pasó justo antes que den el tiempo agregado y claro, en lo que se demoraban. Claro, en la cancha no llegaron a darse cuenta hasta que acaba el partido en sí. Claro. ¿Y quién ganó? 2-1 la U. Obviamente. Y dale, Bueno, no hablo una tragedia, amigo. ¿Querés meter más caldo en la sopa? Pues, igual, ¿es información o no? Ya. El Poder Judicial condenó a 35 años de prisión al Loco David y a 25 años de prisión al Cholo Payet por el asesinato de Walter Oyarse. Otros implicados recibieron penas menores por su participación en los disturbios y agresiones de esa noche. El tribunal fue claro. Lo ocurrido no había sido un accidente, ni una simple riña de tribuna. Fue un asesinato cometido con violencia, con ventaja y con la intención de causar daño. Para la familia de Walter, la sentencia fue un alivio a medias, porque aunque la justicia había hablado,
nada le iba a devolver a su hijo. Y para ti, o sea, que se vayan toda su vida a la cárcel, ¿no? O sea, si sos el papá, que se vaya hasta que se muera, pero bueno, tú sabes que el Poder Judicial también no ayuda para estos casos. No. Y al mismo tiempo la condena se convirtió en un símbolo, un mensaje de que la violencia en los estadios ya no quedaría impune. Las imágenes de los sentenciados escuchando el fallo, esposados, con rostros desencajados, recorrieron todo el país. Y en cada noticiero, en cada portada, aparecía también el rostro de Walter, el joven estudiante que nunca regresó del clásico. Ese juicio no solo cerró el capítulo judicial, sino que abrió otro, una memoria colectiva, el recuerdo de Walter Oyarce como el rostro vivo de la lucha contra la violencia en el fútbol peruano. El crimen de Walter Oyarce dejó en claro que el fútbol en el Perú y en toda Latinoamérica no solo es un deporte, sino también es un espejo. Y esa es un poco mi reflexión. ¿Tú eres un poco antifútbol, dirías? No antifútbol. Antiviolencia, sí, antiviolencia. Antifanatismo. Claro. Exacto, no, 100% antifanatismo. Acá nosotros estamos en coherencia con eso. Sí, no, desde el caso de Juan Pablo I quedó claro, creo, ¿no? Bueno, aquí hay unas preguntas que debemos hacernos. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a permitir que la pasión genere violencia? Porque si bien es cierto, hay cierta violencia aceptada, ¿no? O sea, insultos ya es violencia, pero normal, o sea, la normalizamos. Está dentro del límite. Ajá. La pregunta inicial que hago es, ¿dónde está la línea, no? ¿Hasta qué punto es violencia aceptada y desde qué punto es...? Bueno, en el fútbol es como que a veces juegas con alguien que es malicioso, o sea, que te entra, que te quiere quitar la bola pisándote, intentándote hacer daño. Eso ya pasa la línea. Claro, pero ¿sabes? Déjale esas estrategias a los jugadores profesionales y que no sea la hinchada no profesional, no medida, quien las haga, ¿no? Claro, no. O sea, ser futbolista profesional también es tener educación de fútbol y todas esas cosas, ¿no? A veces sí, la hinchada... Y claro, y al final, o sea, lo que mató a Walter no fue el fútbol, fue la indiferencia, fue la negligencia y fue la violencia que justificamos muchas veces como excusa de vestir la camiseta, ¿no? Y bueno, hoy sigue en la memoria Walter Oyarce de la gente. Me parece que es un caso, no solo una tragedia y delicado, sino que también es un caso importante de recordar porque también nos hace tener presente la idea de que existe violencia en el fútbol peruano y en varios deportes y en varios países de Sudamérica, y hay que siempre tener ojo de tener las medidas de seguridad, de no ser esas personas que se meten ahí en mitad de una barra a insultar, a tirar piedras, ¿no? Porque es peligroso. Finalmente, ¿de qué te sirve? Lo único que vas a hacer es perjudicar a tu equipo también. Hoy en día ya la FIFA se ha encargado de que si hay revoltosos en la barra... Bueno, ahora hace poco pasó lo de Independiente con la U de Chile, que fue un episodio crudo y pesado. ¿Qué pasó? En resumen, ¿no? Bueno, jugaba la U de Chile en Independiente y habían hecho un espacio para la gente de la U de Chile. Entonces, en medio del partido, la U de Chile empezó a tirar cosas abajo, porque abajo estaba la hinchada Independiente, piedras, cosas así. Entonces, hicieron, daños a la gente de ahí, y cuando ya estaba a punto de acabar el partido, los de Independiente dijeron, estos no se van de acá. Algunos aficionados de la U de Chile salieron porque la gente Independiente dijo, sáquennos a todos de aquí. Pero algunos se quedaron, y cuando llegaron los de Independiente y empezaron los palos, las piedras, inclusive uno saltó, saltó de arriba porque lo iban a agarrar entre 20. A lo Walter Oyarce, literal, cayó desde arriba, pero fueron, ¿qué cosa? 10 metros y no murió, Sí. No, ahí está, eso es otro ejemplo. Él se lanzó, no se cayó, sino que él se lanzó como para sobrevivir, ¿no? Gente, ya no somos tipo... ¿En qué año estábamos? ¿Me entiendes? Ya pasamos ese nivel de madurez en donde ya debería nuestra sociedad y nuestra cultura no permitir, poder autogestionar la violencia. Claro. ¿no? Igual acá, como comentario, lo de Walter Oyarce sí hizo un antes y un después, porque antes de lo de Walter Oyarce, todos los partidos, digamos, que hoy por hoy son considerados de alto riesgo, a pesar de ser considerados de alto riesgo, tenían las dobles hinchadas, y por eso, cada vez que había un U contra Boys, veías como los de la U les sacaban la mierda a la hinchada del Boys, Claro. Y así. Hoy por hoy, cuando hay partidos que son considerados alto riesgo, entre equipos grandes, solamente va una hinchada. Va un equipo, exacto. No puede haber ni siquiera una camiseta del equipo rival, porque la persona que tiene la camiseta del equipo rival la sacan del estadio. Puedes pensar que que ya, bueno, qué pena, que no se pueda, pero al fin y al cabo mejor prevenir que lamentar. Sí. En otros partidos que incluyen equipos de provincia, como por ejemplo,
los llevan a estadios que puedan recibir a equipos grandes. O sea, por ejemplo, justo la Boca debe jugar contra un equipo de Ciudadana, pero juegan en Trujillo, porque en su estadio no pueden. Claro. Y ahí hay las dos hinchadas, pero se puede porque no es un partido de alto riesgo. Claro, no hay tanta bronca entre los Exacto. Y este caso, esta tragedia también fue una de las primeras piedras para lograr, bueno, no lograr, porque finalmente no deberíamos estar orgullosos como sociedad que tenga que ser necesario hacer eso para sobrevivir. Eso pasó en todos los países. Pero, ¿no? claro. O sea, siempre pasó algo en un país que hizo al final que, por ejemplo, River Boca no se puede. Claro, en cancha River, como sabemos, todos son de los River, gobiernos, creo que en Perú y en todos los países de Sudamérica son reactivos, no reaccionan después de algo, no son proactivos, ¿no? Entramos a esta nueva sección, gente, de datos curiosos que van a complementar el caso y también vamos a dar también un poco más de contexto. Ahí por ahí Esteban también tiene unos datitos que unos fun facts. Fun facts, que, bueno, más que fun, interesting facts. Ok. Aquí con el speaking. El padre de Walter Oyarse y su lucha social. Después del asesinato de su hijo, Walter Oyarse Delgado no solo buscó justicia, también se convirtió en un referente social. Fundó la asociación civil Walter Oyarse, dedicada a promover la paz y la convivencia en el deporte. Además de su candidatura en el año 2016, impulsó charlas en colegios y universidades, buscando el recuerdo de Walter sirviera para prevenir más tragedias. O sea, su eso padre, está buenísimo. Sí, su padre buenísimo se convirtió que se haya, ¿no? en un activista Claro, hacia esto, está ¿no? buenísimo. Las barras bravas y la política. En el Perú, varios dirigentes deportivos y políticos han sido señalados por su cercanía con las barras. En muchos casos se les acusa de haberles entregado entradas, dinero e incluso favores, aparte de apoyo electoral. Este vínculo explica por qué durante años se permitió que las barras crecieran sin control. Un dato curioso es que en países como Argentina, los barristas han llegado a incidir en elecciones internas de clubes e incluso en campañas políticas nacionales. Así es, o sea, ahí hay un mundillo entre barristas y políticos. Mira, el fútbol peruano en otros episodios de tragedia o de violencia. 1998, un joven hincha de Universitario murió apuñalado en una pelea con barristas de Alianza tras un partido en el Estadio Nacional. 2004, un niño de 8 años llamado Piero Ruiz falleció al recibir un impacto de una bengala lanzada desde la tribuna del Estadio Nacional durante un partido de la selección peruana frente a la chilena. En 2016, en un partido en Matute, un enfrentamiento entre barristas dejó varios heridos y se descubrió que algunos ingresaban armas blancas escondidas dentro de los bombos y las banderas de la barra brava. Acá hay un datazo, bueno, no es datazo, y esa es una anécdota de hace poco. 8 de noviembre del 2023. Tras la derrota de Alianza Lima ante Universitario, ¿no? Se engrieron un poco, en la final de la Liga 1, el club apagó las luces del estadio Alejandro Villanueva antes de la el apagó. Bueno, te vas a no hate, así. El apagó. Se viene el tri. Indecopi multó al club con más de 2.4 millones de soles por exponer a riesgo a 26.000 personas asistentes. Imagínate estar ahí, que te apaguen la luz. Que te apaguen la luz, peligroso, se te viene toda la gente, te aplastan, ¿no? La Federación Peruana de Fútbol sancionó a Alianza con el cierre del estadio por 7 meses y la escena dio la vuelta al mundo. Eso inclusive fue mejor para ellos porque después jugaban en el Nacional. Sí. ¿Ah, sí? Sí. El caso Oyarse influyó en medidas posteriores. En 2012 se aprobó la Ley de Seguridad en Espectáculos Deportivos que obliga a clubes a garantizar condiciones mínimas de seguridad y registrar a sus barristas. Aunque la ley existe, su cumplimiento ha sido regular, pero el caso se cita constantemente como motivo para endurecer las sanciones. Claro, por ejemplo, en Boca tienes lo de los socios. O sea, tienes que ser socio del club para poder comprar una entrada y si tú vas allá es necesario que conozcas un socio para que te consiga una entrada y así tener acceso al partido. Es más, antes hacían tours por la cancha a gente random, ahora no puedes hacerlo, solamente si conoces al socio, si tienes un amigo que es socio, entonces eso como que regula un poco quién va, quién no va. Un poco, hay un pequeño filtro por lo menos, claro, ¿no? Por ejemplo, he escuchado que este streamer Davo Ceneice, no sé quién es. Davito, Davo. Davito tiene tiene ya una entrada y un espacio específico para él y que hay gente, de Argentina ya que vende la entrada a su costado como que disfruta el partido. Sobreprecio. No, con Davo Ceneice, mano. Wow, no, qué buena. Visionarios los vecinos de Davo. Y quiero agradecer
especialmente a la persona que recomendó este caso, porque nos llegó por Instagram un recordatorio de, oye, Jorge, Bruno, no se olviden que tipo se viene 24 de septiembre, que es el aniversario de Walter Oyarse, podrían sacar el caso nuevamente, porque ese caso está ahí en los recónditos del Old Antena. Y dije, pues me parece buenísimo, así que gracias, un shout out a juancarlos.fb18. Vamos, Juan Carlos. De Instagram. Bueno, Juan Carlos, gracias. Y ya saben a todos que pueden recomendar los casos. Gente, escríbanos al DM, escríbanos en Instagram, escríbanos acá en los comentarios si quieren de YouTube o en los comentarios de Spotify. Y nosotros los leemos y anotamos los casos que ustedes nos mandan. Así que adelante con el apoyo, conviértanse en los productores. Por ahí tiramos un poll en Instagram, ¿no? De qué caso podría pintar más, a ver qué opinen, ¿no? Sí, y la próxima semana se viene un caso, pero espectacular, un caso cumbiero, ¿no? Ahí la dejo nomás. Un caso musical. Un caso musical. Eso me encantan. Sí, buenísimos. Así que, bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Muchas gracias, Bruno. Gracias, Esteban, también. Y bueno, estamos de vuelta, tranquilos, no nos hemos muerto, seguimos haciendo contenido, solo más bien mejorando el contenido. Por favor, no olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify y en cualquier plataforma de podcast en donde nos escuches, nos ayudaría un montón. Y ahora sí, let us cook. Nos vemos. Hasta la próxima.